Sí, Inge. Sí, Creo que la mayoría ya está inscrito. Sí, Inge, ahora sí. Pelean para inscribirse, después pelean para retirarse. No, no creo que se retiren, ¿no? Vayan poniendo su asistencia mientras inicia la grabación. Mierda, 2 goles, qué cagada. Para eso estaban queriendo mirar. ya perdimos. Ya. Por lo menos unos 5 se va a traer eso. Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Empezamos entonces la clase. Donde estábamos, aquí quedamos el 30. Notación de una ecuación diferencial. Atiendan bien lo que vamos a hacer porque en el examen después se dejan tumbar con estos conceptitos simples. ¿Ya? Muy buenas noches entonces otra vez. Empezamos la clase de ecuaciones diferenciales donde quedamos notación de la ecuación diferencial. ¿Cómo nosotros escribimos una ecuación diferencial? ¿Cuál es la forma de escribir? Existe varias formas, pero la que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. En una ecuación diferencial es importante identificar la variable independiente y la variable dependiente. La derivada está la variable dependiente respecto de la variable independiente. Como es una ecuación diferencial, es una igualdad. Entendamos algo. Si esta es la función y igual f de t, esa es la función incógnita. Al resolver una ecuación común, escogemos una o buscamos encontrar la incógnita. Cuando es una ecuación diferencial, dice diferencial, quiere decir es una derivada. Entonces aquí la incógnita es la función la cual se derivó. Por eso aquí, por ejemplo, es derivada tercera de la variable s respecto de la variable t. Aquí hay s e a la t más 1. ¿De dónde vienen estos de acá? Esto de acá, e a la t más 1s, son los resultados o las funciones que resultan de derivar esta función sf de t, ¿ya? Estos no son de adorno, son los resultados. Esa es, ¿cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es siempre, si quieren, no es correcto decir está en el numerador. Eso indica la variable dependiente y esta respecto de la cual se derivó. Entonces, quiere decir la variable dependiente y la variable independiente. Aquí la incógnita es hallar esta función, ¿ya? Entonces, es importante eso, la variable dependiente y la variable independiente, y esto es el orden respecto a cuántas veces se derivó la función, ¿ya? Una ecuación diferencial se puede escribir de distintas maneras, pero siempre indicando cuál es la variable independiente y cuál la variable dependiente, ¿ya? Entonces aquí la variable dependiente es y la variable independiente es ecuación. No es siempre eso, sino dependiendo cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, que pueden ser otras letras. Aquí, la notación de Leibniz, que era su compadre de Newton, ya es esa la que dice
Vamos a cambiar de color esto que no se ve de verdad. Vamos a ponerle un... Ahí ya se ve, ¿no? Entonces, derivada tercera, esta es una ecuación diferencial de tercer orden. Esta es la notación de Lagrange, ¿ya? De Lagrange es con la f de prima, si quieren. Esta es la notación de Cauchy, que es una notación un poco que casi nadie lo usa, pero también es otra forma, algunos libros utilizan. Y esta es la notación de Newton, especialmente se utilizó en ecuaciones diferenciales o aplicaciones a la física, ¿ya? Entonces aquí dice, hay algunos conceptitos abajo, dice, durante el desarrollo se utilizó la de Leibniz, la notación de Lagrange, que es Y', Y segunda, Y tercera o F de prima, pero lo importante aquí, esto no se dice Y a la cuarta, esto indica la derivada entre paréntesis cuarta, esto es derivada cuarta. Si usted no pone paréntesis, indica cuarta. Si fuera derivada parcial, aquí está derivada parcial respecto también es otra ecuación, ¿ya? Formas de expresar una ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, claro está, para que ustedes no sepan identificar, esta es la común, la que se utiliza, la de Leibniz, la de Lagrange es la que utilizamos, Y', F de prima, y esta es la de Cauchy y la de Newton es esta forma que se utiliza en física generalmente, ¿ya? Entonces, formas de expresar una ecuación. Puede estar expresado en forma funcional, Y' igual a F de X, Y. Ya le dije, esta es la derivada y esta F de X son los resultados de la derivada de la función. Donde M y X son los resultados de la derivada respecto de X con su diferencial de X y aquí derivada respecto de Y con su diferencial de Y. Dos formas como puede estar la ecuación diferencial, en forma funcional o en forma diferencial, ¿ya? Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se puede clasificar de acuerdo a la incógnita de una ecuación. Por ejemplo, nuestra materia se llama ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Porque es el estudio de ecuaciones diferenciales solamente en funciones a una variable. En una maestría o en otra ingeniería ya ustedes van a llevar ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar desde el punto de vista de la función solución de las variables que tengo, de las variables dependientes y las variables independientes que tengo. De esa forma se puede clasificar como ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta es la ecuación, la notación principal. La ecuación diferencial ordinaria, fíjense, esta es una ecuación si la solución, la función solución es de una sola variable. X es la variable independiente, Y es la variable dependiente y sus derivadas. Entonces, esa ecuación diferencial ordinaria se define como una ecuación diferencial ordinaria. Es solamente de una variable independiente. O sea, así, Y igual a F de X. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Diferencial parcial se define así cuando la función solución de la ecuación diferencial es de más de dos variables. Por eso también se llama ecuaciones diferenciales parciales o derivadas parciales. Esta es la variable Z y sus derivadas son estas. Y entonces la función solución es Z igual a F de XY.
Entonces, dos formas de clasificar la ecuación diferencial. Uno que es ecuación diferencial ordinaria y otra ecuación diferencial parcial. Ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. Esta es igual a 4, la variable dependiente z y su variable independiente, la función solución. Esta es una ecuación diferencial donde la variable dependiente es w y su variable independiente. Al final le voy a tomar el repechaje. ¿Cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales de acuerdo a la función solución? ¿Ve? Eso tienen que contestarme. ¿Ya? Algunos no saben por eso y algunos no copian ni leen nada. ¿Ya? Entonces, aquí va. Ahora, orden y grado. ¿Ya? Orden y grado. ¿Qué es orden de la ecuación diferencial y grado de la ecuación diferencial? Dos cosas. ¿Sí? Sí, diga. ¿Qué pasó? Disculpe, ¿será que podría hacerle un poquito más de zoom al documento, por favor? Ya. Puedes hacerle Está bien, zoom también ahí en tu pantalla. Ya, hacemos. Ahí, ¿está bien? Sí, se ve ahí, bien, ¿no? pero... ¿Se ve bien? Ya. Ya, ahora les decía, es importante que nosotros sepamos definir orden y grado. Se los voy a definir así antes de mostrarles, ¿ya? Orden, fíjense, sencillo, se define como la mayor derivada que tiene la ecuación diferencial. Ese es el orden. Grado es el exponente, el mayor exponente que tiene la mayor derivada de la ecuación diferencial. O sea, en otras palabras, es el mayor exponente al cual está elevado la mayor derivada de la ecuación diferencial. No sé si diferencian. Orden es la mayor derivada. Grado es el exponente, el exponente al cual está elevado la mayor derivada. O podemos decir la derivada de mayor orden. ¿Ya? Donde la variable dependiente es y la variable independiente es x. Orden, fíjense, se define como la mayor derivada respecto de la variable independiente que presenta una ecuación diferencial. Esto, por ejemplo, es de segundo orden, ¿ya? Grado se define como el exponente al cual está elevado la mayor derivada de la ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí se muestra este de tercer grado porque la mayor derivada es 2 y este es la derivada primera, la mayor derivada es aquí. Entonces, este es el grado y este es el orden. Por ejemplo, este es ¿de qué orden sería? De orden 1, ¿no es cierto? Ya, entonces, ejemplos que vamos a poner y no se van a confundir acá. Olvidar, miren. Por ejemplo, acá, dadas las siguientes ecuaciones diferenciales, nosotros tenemos indicar el orden y el grado. Esta, por ejemplo, es de segundo orden y de primer grado. Segundo orden y de primer grado porque la derivada segunda es mayor. Tercer orden y segundo grado. En la derivada tercera está elevado al cuadrado y no a la cuarta porque es la primera derivada. Esto de acá, primer orden, la derivada, y grado no tiene. ¿Por qué? Porque la derivada está dentro de raíz, dentro del logaritmo, o puede estar dentro de, en el Excel aquí. Primer orden, grado no tiene. Aquí, segundo orden, segundo grado, porque esto puedo elevar al cuadrado, ¿sí o no?
Aquí, tercer orden, primer grado. Tercer orden y primer grado porque está elevado. Primer orden, primer grado, porque aquí es una ecuación diferencial. Puedo dividirlo entre dy y eso. Ya, entonces, esa es la forma. No sé si está claro, orden y grado, para que no repitamos luego. Orden y grado. ¿Qué les pasa? ¿Está bien? Estamos haciendo... ¿Cómo? Ingeniero, disculpe. Sí, diga. ¿Por qué en el segundo punto no tiene grado? Ya, ¿sabe por qué no tiene grado? Porque el grado es cuando la derivada está elevado a un exponente entero y además esté fuera de la función. ¿Ya? Por ejemplo, esta, la y', ¿cuál es su exponente aquí de esta y'? Es un medio, ¿sí o no? Aquí, esta ecuación está dentro de la función logarítmica, o puede estar dentro de la función trigonométrica, o puede estar en un exponente. Entonces, por esa razón es que no tiene grado, ¿ya? No tiene un número. Es como los polinomios, más o menos, ¿ya? No puede ser polinomio, aunque esto sea y cubo, ¿no es cierto? Para que tiene polinomio, tiene que tener exponente entero y además positivo, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, ingeniero, gracias. Por esa razón. No se vayan a confundir. La solución es lineal y no lineal. ¿Ya? Una ecuación diferencial ordinaria de orden n, ¿ya? La variable independiente y, variable independiente x, la función incógnita, como siempre, es y igual a x. Esta es una ecuación diferencial. A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, x son coeficientes de las derivadas. Las derivadas son yn menos 1, y segunda, y prima, y es la función, y esta q de x es cualquier función. Aquí dijimos, estos son los coeficientes distintos de 0, las derivadas de orden n, la función incógnita y una función real que resulta de las derivadas de la función, ¿ya? Cuando una ecuación diferencial es lineal, clarito, atiéndame bien. Primero hay que identificar esto. Estos son los coeficientes de la derivada, ¿ya? Funciones, y esta es la función q de x, esta es la función, ¿ya? Los coeficientes pueden ser constantes o variables. Entonces ya identificamos aquí en una ecuación diferencial cuándo es lineal y cuándo no es lineal. Hablamos de lo siguiente, fíjense. Una ecuación diferencial es lineal, se dice cuando de orden n, de coeficiente n, etcétera, si cumple con la siguiente característica. Ya, eso. Usted en el práctico ahí diga si es ecuación diferencial lineal o no lineal, ¿ya? ¿Cuáles son las características? 1. La variable y dependiente y sus derivadas son de primer grado. Quiere decir que el exponente de cada término que contenga variable y debe ser lineal. Este y debe ser 1. Ahí está. Eso es ya una de las características. 2. Los coeficientes, las funciones, o sea, los coeficientes de las derivadas, dependen solo de una variable. Entonces, esas dos características para que sea lineal. ¿Entienden más o menos? Los coeficientes deben ser, si es que fueran variables, son de variable x solamente. Y la variable y en toda la ecuación debe estar de primer grado. ¿Está bien? De primer grado, no orden, grado. Entonces, si esta es y cuadrado, ya no es lineal. Si aquí hay entre medio, hay x, y, ya no es lineal. ¿Ya? Entonces, nada que ver q de x, solamente lo calificamos de acuerdo a los coeficientes y de acuerdo a la variable dependiente y. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo no es lineal? Se dice que una ecuación diferencial de orden n de coeficiente es no lineal
cuando ocurra lo contrario, pero veamos aquí, fíjense, aquí abajo lo voy a trasladar un poquito para que se vea. Miren, cuando es no lineal, si quieren, no hay apuro, no hay espacio, no hay problema. Ahí está. Miren, para que se vea más mejor, más espaciado. Cuando no es lineal, cuando no cumple estas dos condiciones, diría, pero veamos para identificar. Si no cumple con las propiedades características, dijimos. Además, aclarar si la variable y está en forma B, es lo que les decía, de logaritmo de y, seno de y, seguramente en su fotocopia capaz no se ve esto, pero traté de ponerlo a negro, no sé si se ve. Fíjense, la variable y esté dentro de una función, ya sea raíz, seno, coseno, arco tangente, o las derivadas estén en el exponente o en la función. ¿Entendido? Cuando no es lineal. Para mí sería fácil decir, no. Esa es la cosa. Aquí está, por ejemplo, dada la siguiente, así se pregunta en el examen, mira, dada las ecuaciones diferenciales, ¿cuál es lineal y cuál es no lineal? Esta, por ejemplo, es lineal, cumple. Que la variable dependiente de primer grado, los coeficientes de la derivada son de X. No lineal, tiene una función no lineal donde está la variable Y. Listo, ya fregamos porque aquí la Y está dentro del coseno, ¿sí o no? No lineal, ¿por qué? Porque el exponente de la variable dependiente es de tercer grado, ¿sí o no? Esta es lineal, los coeficientes 2x, 1, seno, no hay problema, es lineal. Esta no es lineal, ¿por qué? Porque está la derivada, está en el exponente y ya fregamos. Ya esta es no lineal, porque el coeficiente de la derivada tiene y listo. Es lineal, es posible expresar como está en forma de diferencial, pero lo podemos expresar de esta manera. Así a simple vista, cuidado que digan esto no es lineal. Veámoslo, expresémoslo en la forma de ¿qué se llama? Forma notación de Lewis, ahí, o de Leibniz, perdón, ahí estamos ya recién identificados. ¿Está claro cuando es lineal y no lineal? Sí, importante. Yo creo que ahí vamos a sentar en el primer examen, en estos conceptillos. Dígame. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todas estas cositas en la presencial yo hago en la pizarra, ¿no? Pero como no hay pizarra ahorita, entonces no hacemos, no necesito yo apuntes ni nada, yo lo hago directo en la pizarra. Pero como no hay pizarra ahorita, no podemos estar en el aula, entonces estamos haciendo. ¿Está bien? Inge, disculpen, cuando no ¿Hay es alguna lineal, duda en eso? Sí, yo tengo una duda. Entonces, cuando la variable independiente está dentro de un seno, un coseno, un logaritmo, entonces no es lineal, ¿no? Dependiente. Cuando la variable dependiente, la derivada o la variable y, en este caso que es y, está dentro del seno, coseno, arcocoseno o de una raíz, ya no es lineal. O la derivada esté, por ejemplo, así como este. O sea, esto es de lo que he estudiado, ¿no? Un poco. No cumple con las condiciones 2 que dijimos, pero cuando yo puedo preguntar aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones para que sea una ecuación diferencial lineal? Puedo decir cualquier cosa y esto hay que hacer. Yo creo que en eso va a girar nuestro primer examen, ¿ya? Está bien, los conceptos hay que tenerlos claros, cuándo es lineal, cuándo es lineal. Yo puedo poner una serie de ecuaciones diferenciales y decir, vea si es lineal o no es lineal, nada más, ¿ya? ¿Está claro? Ya. Ahora, a ver. Ahora vamos a ir a esto que se llama solución de una ecuación diferencial. ¿Cuándo es solución una ecuación diferencial? Yo le voy a hacer una comparación, más o menos voy a decir eso. Voy a hacer una comparación.
En una ecuación común y corriente, por decir, a ver, no sé. ¿Lo tengo más abajo? Ah, sí, aquí. No, aquí. Voy a hacer. En una ecuación común, ya, por ejemplo, no sé, así una ecuación común. Aquí, diga, esto es... ya mi computador. Tiene virus, parece. Entonces, x cuadrado en una ecuación común, pero estamos en ecuación diferencial, no en una ecuación. Pero les voy a hacer una comparación más o menos, ¿ya? Cuando en una ecuación común corriente, cuando decimos que es solución de la ecuación diferencial. Cuando encuentro el valor de la incógnita y esa incógnita reemplazo en la función, en la ecuación, y si cumple la igualdad, entonces es solución. Por ejemplo, si yo digo x cuadrado menos x igual a 12, por ejemplo. Eso, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, es una ecuación, ¿no es cierto? Es una ecuación común. La solución de esta es, creo, vamos a poner aquí, es, no sé, x igual a 4, ¿ya? Y x igual a 3, ¿sí o no? Cuando yo reemplace, esta es una ecuación. 4 al cuadrado es 16, menos 4, 12 igual a 2. Si yo reemplazo 3, 3 al cuadrado es 4, o 9, menos 3, ¿cuánto? Ah, perdón, este es menos 3, ¿no es cierto? Menos 3, entonces igual da 12. Entonces digo que es solución, porque encontré el valor de la incógnita primero y luego reemplazo en la ecuación y me da la igualdad. Entonces esa es una ecuación común y corriente. Ahora, ¿qué pasa? La solución de una ecuación diferencial se define de la siguiente manera. Se define primero, ya, claro, palabra clave, miren. Defina solución de una ecuación diferencial. Primer palabra clave. Eso es palabra clave. La solución de una ecuación se define como una función que al reemplazar la función en la ecuación, la igualdad planteada. Eso es solución de una ecuación diferencial. Aquí ahora vamos a leer. Se define solución de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial, a una función y igual x, definida en un intervalo, en ese intervalo, las cuales al sustituir las variables y sus derivadas satisface la ecuación diferencial. Esto quiere decir, si quieren aparte, punto aparte, esto quiere decir, al reemplazar la ecuación diferencial, la función encontrada y sus derivadas debe satisfacer la identidad o la planteada, ¿no? A ver, entonces vamos a resumirlo si quieren, así verbalmente. Como una función que al reemplazar la función y sus derivadas en la ecuación diferencial debe satisfacer la igualdad. Esa es la definición de una ecuación diferencial, que aquí le estoy diciendo que es un intervalo, que no sé qué, no está mal, está bien, pero yo lo he escrito pues técnicamente, ¿sí o no? Aquí todavía otra aclaración dice, en la solución de una ecuación diferencial es importante tomar en cuenta el intervalo que se conoce, también intervalo de validez su dominio. Claro, eso ya son complementos, pero así
al punto quiere decir la solución de una ecuación diferencial es una función que al reemplazar la función y sus derivadas en la ecuación diferencial, identidad da. ¿No es cierto? Aquí dice el intervalo cerrado, puede ser infinito, puede ser de menos a infinito. Esas son condiciones, ¿no? Ejemplo, verificar que las funciones de la solución, ecuaciones, corresponden a la infinito de menos a más infinito. O sea, está diciendo que la solución de la ecuación diferencial está dada para todos los reales, pero eso ya son condiciones que uno le pone, ¿no es cierto? Entonces, si una función es esta, entonces esta es solución. Dice que verifique si es verdad lo que estaba hablando. Por eso decía, la función que al reemplazar la función que es y sus derivadas, si cumple con la igualdad, es solución, y en este caso cumplió que es 0. ¿Sí o no? Aquí se observa que la ecuación diferencial tiene una constante y es 0. La solución de esta ecuación es igual a 0 en el intervalo. Se conoce como solución trivial. ¿Ya? Pero al grano, peor. Ahora, dentro que son ya, que son soluciones general y solución particular. Entonces, hay solución general y solución particular. Aquí también hay otro ejemplo donde reemplazo y hace la situación, ahí está todo eso. Y aquí hay una solución. Otra cosa, la solución de la ecuación diferencial puede ser implícita y puede ser explícita. Si no se recuerdan, solución implícita es cuando la variable dependiente no está despejada. No está despejada así, y solución explícita es cuando la variable dependiente está despejada. ¿Ya? Entonces, dentro de esas soluciones también tenemos dos. Se lo voy a simplificar también, y aquí está escrito después. Solución general y solución particular. ¿Cuándo es solución general? ¿Se acuerdan ustedes de cálculo 1 cuando yo resolvía la integral y le ponía una constante de integración? ¿Sí o no? Entonces, solución general se define así a la solución que se encuentra la función en forma general, no para un punto especificado, no especificado un punto, o sea, para cualquier punto. En otras palabras, la solución general es la que se utiliza constantes de integración para generalizar la solución, ¿ya? Es la que se utiliza constante C. Ahora, aquí hay un detalle, sí. Cuando yo resuelvo, si la ecuación diferencial es de tercer orden, voy a tener 3 constantes de integración. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, es 2 constantes. De primer orden, una constante. Entonces, puedo decir, en la solución general, el número de constantes utilizadas es igual al orden de la ecuación diferencial. ¿Ya? Si quieren, aquí leemos un poquito. La solución general de una ecuación diferencial, bla, 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 se define como una y igual, sin ninguna restricción. Eso es clave. La solución no está dada en un punto específico. En forma general, representa una familia de funciones o curvas que está representada por la constante C. Esta solución general contendrá número de constantes igual al orden de la ecuación diferencial. Es lo que estaba diciendo, ¿ya? Entonces, la solución general es una función que no está dada para un punto específico. Representa una familia de curvas. Familia quiere decir, representa a varias curvas que solo van a variar en la constante. ¿Entendido? Esa es la solución general. Ejemplo aquí, determinar la solución de la ecuación diferencial, y aquí C, ¿no? Solución general.
Entonces, como era de primer orden, solución C. Determinar eso igual. Ya. Ahora, la solución particular, se define como una función para cuando se resuelve o se está sujeta a una condición para un punto específico. Entonces, en otras palabras, se determina la constante de integración o constante de resolver la ecuación diferencial. La solución particular es una función que está definida para un punto específico. También se llama condiciones iniciales o condiciones restringidas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esta es la ecuación diferencial para el punto AB. Entonces, y igual a f de solución particular. Y entonces, para el punto f de, o sea, se encuentra. Ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo. Aquí está. Esta es una ecuación diferencial para y igual a 1. Entonces, resolvemos, encontramos la solución y aquí puede ser una familia de ya para C1, para C2, para C3, distintos puntos. O sea, ya no hay constante, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo para resolver y aquí una familia de curvas. Y con eso estamos terminando la primera parte o la primera. Y aquí mi práctico, no sé si es esto, del 1 al 45. Entonces, esos eran los conceptos básicos, jóvenes. ¿Qué les parece? Conceptos básicos de ecuaciones diferenciales. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen, jóvenes? Del 1 al 26. En el libro está del 1 al 26. ¿Ya? ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Todo claro. Todo claro. Todo claro. Entonces, estos conceptillos hay que leer porque en eso les voy a revolcar en el examen, si no, ¿ya? El examen va a haber varias preguntitas de esto en el primer examen, en la plataforma vamos a dar presencial, pero en todo esto hay que manejar. El que maneja estas cositas puede estar sacando 100, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ingeniero, ese PDF está en la plataforma o no? No, no, pues para eso se están comprando el cuadernillo. ¿Sabe cuál es el objetivo del cuadernillo o del texto, como quieran llamar? Algunos no se han comprado, van a entregarles mañana. Es que yo estoy explicando ahorita, mi clase está grabada, lo voy a subir a la plataforma, pero no está el PDF. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes con su cuadernillo me hagan el seguimiento y vayan a transcribir y ahí ya lo están estudiando la materia, ¿sí o no? Si yo le doy el PDF, lo van a tener botado ahí, lo van a mirar de vez en cuando, y no, por esa razón yo les obligo a hacer, no se trata la fotocopia, la cantidad de hojas, nada, sino ahora, esta noche y mañana ustedes tienen que irse a transcribir todo esto, a ver si es verdad lo que he hablado y además van a repasar, van a anotar, van a hacer las preguntas la próxima clase. ¿Entendido? ¿Ya? Esa es la forma de trabajar conmigo, ¿ya? Entonces, cosa que conmigo casi no se... Si se aplaza ya es de flojo porque yo les doy mucho material, les explico bien, les doy todo. Entonces, el que se ajusta a lo que yo exijo, 80, 90 están saliendo, ¿ya? ¿Está bien? Por esa razón. Listo, ingeniero. Ya, Está muy todo bien. bien. Vamos a dar una pausa como en la selección de 10 minutitos y continuamos con la segunda parte, ya, momento de hidratación, como dicen. Ya, si quieren, sálganse y vuelven a entrar o me esperan nomás. ¿Listo? 10 minutos. ¿Sí? Listo, ingeniero, está bien. 10 minutos de descanso, jóvenes. ¿Ya? Listo. Oye, no hay damas en el curso, oye. Está grave eso. La cruel realidad, ingeniero. Ya, Oscar Oro, ¿está? Oscar. Mira, va a estar como... Presente, ingeniero. Ya, el primer lector. Ya, el segundo, Juan Pablo Rodríguez. ¿Está bien?
Todo bien, ingeniero. Ya, ya entró Jafet. Moreno Monteque. Moreno Montenegro. Montenegro, tercer lector. Ya, José Luis Miranda, cuarto lector. ¿Verdad? Oye, ni una dama, oye, han arrasado ustedes, no hay nadie. Sí hay, Inge, yo. Ah, ahí está pues Sara, ya, ahí está. ¿Qué le parece que a Sara le vamos a nombrar entonces encargada de ecuaciones diferenciales? ¿O te va a faltar? Ninguna queja, Inge. ¿Está bien? ¿Sí? Claro, ingeniero. Sara Santillana, ¿está bien? Sí, ingeniero, está bien. A ver, encienda Muchas su gracias. cámara, preséntese a sus colegas. Está bien, pero estoy un poco destrozada, sí. No importa. Ve como los peladingos echados en su cama, ¿no? Ya, ya, Sara, Ya. usted va a anotar los puntos ganados, los puntos perdidos, las sanciones y todo, ¿ya? Cada vez que entremos a clase. Los que contesten, los que participen, usted va a anotar hoy día 7, tal persona ganó tantos puntos para el primer examen, ¿ya? Y usted me hace recuerdo, ¿ya? Ya, va a leer, entonces, Milenka, ¿estás Milenka? Otra lectora, ¿está bien? Milenka. Está bien, Ya ingeniero. va a leer. Muy bien. Antes de seguir adelante, le voy a dar la palabra a Jafet, que es el ayudante. ¿Dónde está Jafet? Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Ya. Él es ayudante antiguo ya trabajamos mucho tiempo con él. No es dinosaurio por si acaso, sino que ya ha terminado. Está en lo último. Es buen ayudante, ya hemos trabajado bastante con él y entonces él va a poder pasarles las clases de auxiliatura. Según me decía, el día martes en mi horario de clase, ustedes van a hacer los ejercicios. ¿Tienen la palabra, Jafet? Dale. Gracias, ingeniero. Buenas noches, chicos. Creo que gran parte de aquí ya me conoce. Mi nombre es Jafet Kadima. Como dice el ingeniero, ya soy auxiliar antiguo de la materia. Tal vez me conocieron primero en discretas, en primer semestre. Y justamente, ¿no? Los que tienen curiosidad, ya egresé de redes, sigo siendo alumno de informática y conmigo vamos a pasar los días martes, ¿ya? El ingeniero ya creo que les habrá dicho que el libro, las fotocopias lo tienen que comprar con él, ¿no, ingeniero? Sí, ya tienen casi la mayoría. Mañana vamos a completar. Ya, conmigo vamos a coordinar entonces el aprendizaje práctico, netamente práctico, y nos vamos a ver el martes en su horario de clase, ¿ok? Listo. Gracias, Jafet. Está todo hecho entonces, ¿sí? Listo, ingeniero. Bueno. Ya, gracias. Yo me desconecto. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chicos. Ya, hasta luego. Entonces, está bien, ya tienen su ayudante. El día martes ya les acuden ya con todas las preguntas, ¿ya? Y entonces está todo dicho. Entonces, vamos a empezar con el primer lector. Seguimos. Aquí está. No estábamos presentando. Espera un ratingo. Ya. Ahora sí, podemos leer. Ahí está. ¿Quién era mi lector número 1? Yo, ingeniero. Ya, lea. Ok. La mayoría de los fenómenos naturales más interesantes involucra cambios descritos por ecuaciones diferenciales que relacionan cantidades que cambian debido a la derivada de x respecto a la derivada de t, que es igual a una función entre efecto de t, donde la función f es la razón de la cual la cantidad x de la función respecto a t cambia respecto a la variable independiente que es t. Es natural que las ecuaciones que involucran derivadas se usan frecuentemente para describir el universo cambiante. Las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que tienen la forma f de x. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Ya.
Ya, entonces, este tema, si quieren, le vamos a poner aquí en su cuaderno. Ustedes ponen tema número 2, que es ecuaciones diferenciales de primer orden. Es lo que decía su colega, o sea, cuando hablamos de derivadas, estamos hablando de variación. Entonces, esto describe fenómenos, describe movimientos, etcétera, etcétera. Pero aquí, ecuaciones diferenciales, ya saben, de primer orden y primer grado. Quiere decir que las derivadas son de primer derivada y la derivada va a estar siempre elevado a exponente 1. O sea, son las más sencillas, las más básicas, las más utilizadas, ¿ya? Entonces, por eso se llama ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Esta es una ecuación diferencial f, variable independiente x, variable dependiente y, su derivada igual a 0. Primer derivada. X es la variable dependiente, aquí está. La ecuación diferencial de primer orden resuelta respecto de y, respecto de x, puede escribirse de dos formas, que ya habíamos dicho anteriormente. Una que es la forma funcional y la otra diferencial, ¿no? Entonces, las ecuaciones diferenciales de primer orden podemos clasificar se puede clasificar de acuerdo a la forma de expresión que tenga. Esto es como más o menos nosotros decíamos resolver una integral, para eso nosotros aprendíamos los métodos. Entonces, aquí vamos a clasificar de acuerdo a la forma de expresión que tenga, cómo solucionar. Entonces, generalmente en esto tenemos las de separables, las homogéneas, las exactas, las lineales, las de primer orden, las ecuaciones de orden 1. Entonces, las ecuaciones diferenciales vamos a clasificar primer orden porque es primer derivado. Entonces, de acuerdo a la forma de expresión. Primero, las ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Cuáles son esas de variables separables? Son aquellas ecuaciones diferenciales que por simple operación algebraica podemos separar, en vez de separar podemos decir unir las variables y o las variables x con las diferenciales de x y las variables y con la diferencial de y. Por ejemplo, aquí tenemos una forma, y' igual a f de x, entonces podemos f de 1, f de 2, y entonces aquí todo lo que es y con la de y todo lo que es x con la y. Si está de esta forma, igual se separa, siempre y cuando permita separar solamente por métodos algebraicos, sin hacer cambios de variables, sin hacer ningún artificio, que podamos, ¿cómo les puedo decir? Agrupar las variables x con la diferencial de x y las variables y con la diferencial de y, de manera que podamos resolver con una integral. La solución particular es cuando obtenemos la constante. Aquí va el ejemplo. Un ejemplo nada más que vamos a explicarlo bien. Fíjense. Resolver la ecuación diferencial. ¿Esto en qué forma está? Está en forma de diferencial. Lo que nosotros hacemos primero, agrupar las variables con su diferencial. Fíjense, aquí esto que estaba multiplicando pasa a dividir acá y no está todavía y con y porque aquí tenemos otra y. Y entonces esto pasamos al otro lado y factorizamos dy y fíjense, solo por métodos algebraicos, dx con dx y y con dy. Y listo. Y luego integramos directamente y esto da igual a c, ¿no es cierto? Si nosotros no hay necesidad aquí para el día del examen, yo creo que ustedes pueden utilizar el derive. Por ejemplo, yo quiero integrar esta ecuación, vamos a ir acá, la tengo. Eso no se vayan a olvidar, en la integral es fácil a esto. Ya, eso se lo puse ahí vamos a ir acá.
vamos a ir al derive para resolver estas integrales, ¿ya? A ver. O pueden utilizar cualquier software, ¿ya? En el examen van a llevar su computadora, su calculadora, su celular, sus apuntes, todo pueden llevar. Por ejemplo, para resolver esa integral, entonces ya no vamos a estar sudando, ¿ya? Entonces colocamos simplemente así. Aquí está, e a la x, esta es e elevado ¿a cuánto? A 2x. A 2x. Ahí está. ¿Cómo integramos esto? Más fácil. Integral indefinida. Y ya está. Esa es la integral. Queremos integrar eso otro. Fíjense. Aquí. Integrar. Aquí. 1 más y. No van a estar sudando haciendo métodos de integración, ¿ya? Para eso es esto. Abre paréntesis. 1 más y elevado al cuadrado, cierra paréntesis, más e a la y. Todo, ¿viste? No van a estar sudando haciendo cambio de variables, tabla de integrales, eso pasó a la historia ya. Ahí está. Queremos integrar eso, ponemos la integral, ya está, resuelta la integral. Entonces copiamos e a la x y esto, y ya está la solución de la ecuación. Caso contrario, tendría que estar haciendo cambio de variables, nada. Entonces ustedes van a utilizar el integral para esto. Si fuera integral definida, queremos sustituir alguna variable, igual sustituir x. X, ¿cuánto vale? Por decir x que valga, o y que valga 1, qué sé yo, se sustituye. Ahí está, ¿ve? Tenemos los valores, sustituir. ¿Ya? Entonces eso van a utilizar para las integrales. Ejemplo 2, igual aquí ejemplo 2, pero aquí tiene condición. Y0 igual a 0, o sea, quiere decir que vamos a buscar la solución particular. Entonces, agrupamos aquí todas las X con las X, las Y con las Y, resolvemos para C, pero cuando tenemos C, aquí está lo mismo, miren, para X0, para Y0, y ahí obtenemos la ecuación. Si quieren, vamos a llevar esto, miren, allá, cuando X0, Y0, esta integral, miren ustedes, vamos a resolver esta integral que está aquí, vamos a resolver. Aquí está, por ejemplo, no tengo que estar haciéndome pensar harto. Esto copiamos aquí y resolvemos esa integral. Mira, esta integral queremos resolver, entonces vamos a resolver de la siguiente manera. Entonces, es x, 1 sería 1 dividido, abre paréntesis, e a la y, y está e elevado a y, más e elevado a menos y. Ahí está. Resolvemos esa integral. Ahí, falta un paréntesis. Eso. Por ejemplo, ahí tendría que estar haciendo cambio de variable, qué sé yo. Esa integral ya está resuelta. El resultado es e a la y, como estaba acá. Igual, si este es el resultado, por ejemplo, ahí está, para x0, y0, esa es la condición. Podemos calcular aquí x0, y0, reemplazar. Esta es, por ejemplo, de nosotros, esta e, siempre hay que cambiar por esta e, y esa e, la de Euler o la de Eudal, como dice. Si no, no vale. Ahí está. Quiero saber el valor de C, entonces aquí lo sustituyo.
Sustituimos. Para X 0 dice y para Y también 0. Y entonces, ahí está. El valor de C es, ahora de ahí despejamos, si quieren resolver expresión, despejamos C, el valor de C había sido 44. Esa es la forma, miren, aquí, ¿dónde está? C valió menos 1, pero aquí, ¿de dónde salió 44? Ya, aquí, a ver, vamos a poner. X y Y igual a 0. Ah, ya, sí, Y igual a 0, X igual a 0, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso es. Este valor, E a la 0, X igual a 0. Entonces, E a la 0 y arco tangente, aquí salió 45 grados y arco tangente de, ¿cómo es? De 1 era 45 grados o pi cuarto, ¿no es cierto? Eso no hay problema, ¿no? Entonces, este E a la 0 está mal, mira, ¿por qué? Porque E a la 0 es 1 y arcotangente de 1 era pi cuartos. Este valor van a corregir, pi cuartos, y aquí tenía que ser arcotangente de 1,45 o también tenía que ser esto, ve, estaba mal, pi cuartos. Ahí es pi, ¿dónde está pi cuarto? Pi cuarto, ahí está. Y entonces tendría que salir esto, miren, vamos a sacar, porque sacó 45 grados. Copiar, vamos a sacar acá. Entonces eso es cuando sale el valor. ¿Ve? Estaba mal allá en mi apunte. Pi cuarto. Este pi igual para los valores se saca de acá. A pi. Y entonces de aquí despejamos C. Resolver para C. Y entonces C. Eso sería. Ahora si quieren aproximamos eso. Sería 0,21 o pi cuartos menos 1. Entonces la solución aquí es pi cuartos menos 1. Aquí vamos a acomodar. Esa es la respuesta, van a corregir por favor en su apunte. Esa es la solución, pi cuartos menos 1. En otras palabras, esta ecuación diferencial resolvemos para una solución particular y esta para un punto específico. Esta es solución particular y esta es solución general, ¿ya? Eso es en cuanto a ecuaciones diferenciales de variables separables, y aquí ya tenemos otro práctico, ecuaciones diferenciales de variables separables, pero realizando una sustitución. Se reduce a ecuaciones diferenciales de variables separables. Aquí no puedo separar aunque deshaga, entonces se hace una sustitución en X más Y igual a 2 igual a T. Y cuando se hace sustitución en ecuaciones diferenciales, la sustitución se diferencia o se deriva. Diferencial de X, diferencial de X. Diferencial de Y, diferencial de Y. Diferencial de 2 es 0 y diferencial de T es dt. Despejando de Y, reemplazamos. Cuando haga cambio de variable, siempre la ecuación diferencial debe ser de 2 variables, nunca de 3. Y de allá integral resolver. Aquí ya esta resolución de integral se hace, si quieren por deriven, si no como ustedes quieran. Volvemos a la variable inicial que valía t, ¿cuánto? X más y más 2, y entonces esta es la solución general de la ecuación particular. Y aquí ya tenemos algunos ejercicios. Bueno, en su práctico ya esto cambia, ya no es así. Creo que al final hay un práctico, no me recuerdo. Ya con esto entramos a ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? Ecuaciones diferenciales homogéneas ya son otras ecuaciones. Aquí estaba mi lector ahora. ¿Dónde está mi lector? Presente, ingeniero.
Diga, dele. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Generalidades. Para el estudio de las ecuaciones diferenciales homogéneas es necesario conocer la definición de función homogénea, las características y propiedades principales. Definición función homogénea. Hasta ahí nomás. Una función homogénea es cuando multiplicamos ambas variables por una variable lambda mayor que 0. Lambda o k, otras ecuaciones, fíjense, y esta debe cumplir. Cuando yo multiplico a cada variable por un lambda o por un k, este debe ser k a la n, donde k es mayor que 0 y n pertenece a los reales. Esto indica el grado de homogeneidad. Por ejemplo, aquí es homogénea, que se puede factorizar, y es homogénea de grado 2. Este, por ejemplo, no es homogénea porque lambda queda hacia adentro. Aquí hay otra función, esta es homogénea también, es de grado 0. Definición de ecuación diferencial homogénea. Se dice que una ecuación diferencial es homogénea si la función que resta de la derivada es homogénea, o si está en esta forma, ambas funciones, tanto m y n, son homogéneas del mismo grado. O sea, si son de primer grado o de segundo grado. ¿Ya? Aquí, solución de la ecuación homogénea. También estas ecuaciones homogéneas se llaman ecuaciones diferenciales reducibles a separables. Casi es más o menos así. Entonces, hacemos una sustitución para transformar en separable. Miren, aquí es la sustitución y se transforma en variable separable. Igualmente, si aquí, aquí fíjense, generalmente la sustitución es y igual tx o x igual a ty, como quieran llamar ambas cosas. Aquí, por ejemplo, hay una ecuación diferencial. ¿Cómo resolver? Miren, ¿cómo sé que es homogénea? Esta es homogénea de grado lambda y lambda es 1. Aquí igual. Y entonces la solución, reescribir la ecuación diferencial, dice. Entonces, aquí escribimos en forma diferencial. Si quieren, la diferencial pasa a multiplicar y de esa manera es. Pero realizamos el cambio de variable. Y es igual a x por t. En otras palabras, t es igual a x sobre y. Si nosotros hacemos la diferencial de esto, es lo siguiente. Diferencial de y es igual a la derivada de un producto de esto. X sin derivar por la diferencial de t. X derivada es 1 por la diferencial de t. Entonces, esto es. Y esto reemplazamos en la ecuación diferencial y ya mi ecuación diferencial se transforma en variable t y en variable x. Resolvemos la ecuación diferencial agrupando y con la integral de esto me da esta integral, este resultado que es t ln de t. Pero la t era un cambio de variable, entonces por lo tanto volvemos a la ecuación diferencial de variable x y de variable y. Y eso sería la solución de la ecuación diferencial. Otro método de la ecuación diferencial homogénea tenemos acá. Si la ecuación diferencial tiene la forma x sobre y. Entonces el cambio de variable es xt por y. Y aquí tenemos una ecuación diferencial más o menos igual, pero con condiciones iniciales. Entonces hacemos el cambio de variable t sobre x igual a aquí, derivada de un producto, y eso, diferencial de x, de t, de y de t y de t de y. Entonces la ecuación diferencial se transforma en variable t y en variable y. Resolvemos la ecuación diferencial y entonces nos da esta ecuación con t y con y, pero volvemos a las variables iniciales siempre. T valía x sobre y x sobre y. Y esta sería la solución solución general. Como tiene condiciones x1 y y1, reemplazamos y tenemos la solución particular. Eso quiere decir.
¿ya? Y ahí vienen las ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferenciales de primer orden viene ahí para hacer ya cuando es ecuación diferencial de primer orden, pero lineal de primer orden. Estas ecuaciones son las más utilizadas, las más sencillas y las que más se equivocan. Digamos, esas son las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ya? Una ecuación diferencial de primer orden se caracteriza por lo siguiente. Primero, por la derivada, que es de primer orden, y segundo, lineal, que la variable y es de primer grado. Entonces, eso quiere decir lineal respecto de y, es esto, y su solución es y e a la integral de p de x, y integral de p de x por q de x. No se asusten de esto porque se simplifica. No, aquí está la demostración, si es que quieren aprender cómo se demostraba, pero no hay necesidad ya ahora con la computadora. Pero si quieren cómo se demostraba, se hace. Aquí, por ejemplo, resolver esta ecuación diferencial. Y' coseno de x más y igual a 1 menos seno de x. Lo primero que nosotros tenemos que escribir de esta forma. De y de x, p de x, q de x. Entonces, de y de x es esto. Dividimos entre coseno a todo. Y aquí es 1 sobre coseno por y 1 menos seno sobre coseno. ¿Ve? Entonces, esto de acá es, esto es p de x y esto es q de x. Son funciones de x y funciones de x también. Entonces, para resolver, primero resolvemos p de x de x. ¿Quién es p de x? Esto es p de x y esto es q de x. Integramos 1 sobre coseno y entonces la integral es logaritmo natural. Reemplazamos en la solución. Reemplazando se simplifica y simplemente queda coseno de x1 sobre 1. Entonces la integral de eso y este es el resultado. Ahí está. Y la otra forma de la lineal es de x de y. Entonces es lineal derivada de primer orden, pero lineal respecto de x. Entonces, y esta función p de y q de y son otra función. Aquí está, por ejemplo, miren, aquí está. ¿Cómo se sabe uno que es lineal? Aquí ya no es lineal respecto de y, porque y aquí hay de segundo grado. Por esa razón lo transformamos a esta ecuación de x de y. Y entonces volcamos, en otras palabras, de x de y entonces que estaba de y de x, hacemos la transformación a de x de y. Y entonces esto de acá es p de y esto es q de y, perdón. Entonces la p de y es igual a la integral y ahí no está menos logaritmo. Reemplazamos en la fórmula o en la solución de la ecuación diferencial y esto sale. Y esta sería la solución general de la ecuación. Y ahí tenemos algunos ejercicios. Y ecuación de Bernoulli es, también esta ecuación de Bernoulli es una ecuación diferencial que se llama también ecuación diferencial de reducible a lineal. Quiere decir también ecuación diferencial lineal, pero o reducible a lineal de primer orden. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta un poco para resolver. Ahí nos va a quedar un poquito ecuaciones diferenciales de Bernoulli, ecuaciones diferenciales exactas, y ahí ya estamos listos ya para el primer parcial. ¿Ya? Entonces, por hoy vamos a quedar ahí en ecuaciones diferenciales de Bernoulli. ¿Ya? Entonces, estaríamos quedando hoy para ecuación diferencial de Bernoulli. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda antes que detengamos y cerremos todo. Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿El resumen lo tenemos que hacer en los apuntes o en el cuaderno práctico? En los apuntes, ¿ya? En los apuntes. Hay que transcribir el texto.
¿Ya? Ok, gracias. Un aviso solamente, el día de mañana pueden ir a recoger a aquellos que han encargado su texto. Vamos a atenderle, le dije al de la fotocopiadora que vaya de 9 a 12 de la mañana ahí al pabellón 260, aula 6. Ya entonces sean puntuales y recojan todo. El otro día ocurrió lo siguiente, los que no encargaron fueron a recoger y los que habían encargado ya no había su texto. Entonces, mañana vayan desde las 9, ahí va a estar todo, hemos hecho el pedido para todos los que han mandado la lista. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra preguntilla, jóvenes, alguna duda, ya estamos fuera de la explicación. Ingeniero, disculpe, los prácticos, ¿va a ser presencial? ¿Se van a presentar? Los prácticos, ya dijimos que los prácticos, la presentación es al final del semestre, pero pueden ir mostrándome en el transcurso del semestre para ver si está bien o está mal. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias. ¿Otra preguntilla? Ingeniero, entonces van a ser 2 cuadernillos, uno con los apuntes y uno con los prácticos resueltos del cuadernillo que nos va a dar, ¿cierto? Sí, exactamente. La presentación, la transcripción de los apuntes con todo a colores y bonito, así como estamos explicando, vale 10 puntos y los prácticos resueltos en un anillado bajo formato vale 15 puntos. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿El programa analítico lo ponemos en los 2 anillados o solo en el de los prácticos? ¿Cómo? No le entendí, por favor, de nuevo. El programa analítico. Ah, no, solamente en el práctico o en los apuntes. En los prácticos porque lo imprimen y lo ponen. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Nada más. Muy bien, Disculpe, jóvenes. ingeniero. Sí, Una pregunta, para los sin adicional en la materia, recién me estoy enterando de eso de los prácticos. Quería que me hagan un pequeño resumen, por favor. Ya, escúchame, a ver, ¿pero ya estás inscrita o no? Sí, ingeniero, ya estoy inscrito. Ya, lo que tiene que hacer usted es entrar a la plataforma y ahí está mi presentación, ahí está la grabación, ahí está el derive 6, ahí está lo que hemos hablado, cómo vamos a evaluar, todo, y ahí está la bibliografía, ¿ya? Ahí está todo. En los videos también, ¿ya? Ahí te vas a enterar cómo vamos a calificar. ¿Listo? Ya, ingeniero, muchas gracias. ¿Qué más? Bueno, nadie más entonces. Muchas gracias, jóvenes. Vayan a ver la goleada, a ver cómo ha quedado eso. 3-0 nomás. Ya va a empatar ya. Ya listo. Ya casi, ya casi. Nos vemos, jóvenes. Que les vaya bien. Feliz fin de semana. Martes, vayan. Chao, ingeniero. Ya. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Vamos, vamos.